Noches. Buenas noches. Hola, Yuli. Hola, muy buenas noches para todos. Un saludo. Hola. Yuli. Buenas noches. Hola, hermanita. Hola, hermanita, ¿cómo Hola, estás? Nico, saluda. Por allá estás calladito. Hola, hola, buenas Gilberto. noches. Gilberto también está. Hola, buenas noches, Denis. ¿Cómo Hola, están? Denis. Denis, Hola. buenas noches. ¿Qué más, prima? ¿Cómo Buenas estás? noches, primo, hermoso. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo está Sagún? Tú vives en Sagún, ¿verdad? Sí, señor. Bien, Ah, gracias ok. a Dios. ¿El Todo agua cómo bien. los ha tratado por allá, las lluvias? Bien, bien, bien. Ah, bueno. ¿Y la familia Está todo bien? lloviendo mucho. Está lloviendo sí, muchísimo. por todas Sí, por partes. todas Eso partes. es en todas partes. Sí, está lloviendo ¿Cómo muy está la feo. familia? Todo bien, gracias a Bien, Dios. gracias a Dios. Buenas noches, Maya, familia. saluda. Buenas Hola, noches. buenas. Hola, Amiga Maya. Amada, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo estás? Hola. Bien, Hola. bien. Juan Carlos Anaya, ¿qué hubo, Payita? ¿Estás con la Carlito? ¿Cómo está la cosa? Bien, ¿Y bien. tú cómo Buenas estás, noches, Talla? bienvenido. ¿Volviste? Bienvenido. Sí. Eso está muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo está la familia? Todos Bien, bien. todos bien. Todos bien, gracias a Dios. Buenas ¿Ustedes por allá noches, cómo están? familia, ¿cómo están? Hola, Yasmin. Hola, Guido. Hola, Yasmi. Hola, Yasmin. ¿Cómo están? Ruth, ya te ahoga hoy. ¿Y tú cómo te va? Bien, gracias a Dios. Gilbertico, buenas noches. Por allá te veo saludando, pero nada más te veo la mano. Yo aquí Buenas noches, primos. Buenas noches, primos. Buenas noches. Todos los primos. Buenas noches, Buenas primos. noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas Me alegro de noches. verlos Hola, nuevamente. Gusto en Gilberto. saludarlos a todos. Gilbertico. Claro. Buenas saludos noches. para todos, muchas bendiciones. Amén. Gusto en Gracias. saludarlos a todos. Muy amable, gusto en verlos. Lo mismo, saludos a Lo todos. mismo. Hola, Gracias. Maíta. ¿Cómo está la mamá? Muy bien, gracias a Dios. Muy ¿Me le aliviada. das un besote? Con gusto. Salude a la tía. Bueno, Con bueno, mucho aquí gusto, hay un poco mamitas. sin cámara. ¿Qué pasa? Eso, ¿Qué pasa que no Yasmin. prenden la Haz cámara? presencia, me parece muy Están, bien. no es que están de pijama, están en casa No relajadas. importa. Prima, No mucho importa. frío, mucho frío. Mucho frío, mucho frío. Mucha agua y nos está lloviendo. Imagínate si aquí en Cincelejo hace frío, te puedes imaginar. Guillo, ¿cómo les fue en Cartagena con eso del huracán? En Cartagena, grave, Guillo, ¿sí? Se inundó Cartagena. grave, grave. Niño salió corriendo para Turbaco. ¿De verdad? Buscando tierra alta. Como él vive ahí a las afueras de Cartagena, corrió para allá, para Turbaco, para la Loma. A la loma. Ya yo le dije, cuando veas que viene el agua, mijito, coge el carro y vete. Ay, Dios. Sí, él No, tiene yo personas. también fui damnificado. Por eso. ¿Qué te Porque pasó? el carro estaba por el pie de la popa y se inundó. Cuando yo llego y lo parqueo, no estaba lloviendo. Estaba por ahí cerca, ese es el puente, bueno, no sé cuál es uno de los puentes que comunica del pie de la popa a Manga. No es el puente Román, otro de los puentes. Entonces estaba, pero parqueado en el pie de la popa. Llego, no estaba lloviendo. Mientras fui a hacer una diligencia en una farmacia Cruz Verde y esperé que me atendieran, se fueron casi 2 horas. En ese lapso llovió durísimo. Cuando regreso encuentro que el agua le llega a las lámparas del carro. Ay, La Dios. puerta, y eso era así por dentro, así, como una cuarta de agua llena en el interior. Llena en el interior, Ay, Dios. lleno de agua. Así De que... gracias a Oye, Dios que no se lo Marley, arrastró. Carmen De gracias a Dios Cristina, que pongan la cámara. corriente no lo arrastró. No, porque ahí no se arman arroyos, sino que se forma como date cuenta, un pozo ahí quieto.
ahí no hay corriente, pero se estanca el agua. Porque los desaguaderos no son suficientes, prima. Entonces, ya te debes imaginar, eso es agua lluvia revuelta con agua salada de allá del lago de al frente y agua alcantarilla. 3 tipos de agua. Hola. Ajá, Carmen Cristina, apareciste. Carmocha. Hola, Hola, qué bueno verla. Saludos, ¿cómo están, chicas? Bien, qué bueno que estás ahí. Y Marley, qué bueno. Está Marley, pero veo el ventilador en vez de Marley. No veo que es el ventilador. Tienes calor, Marley. Nos está chicaneando con el abanico. Carmen, la que la tiene ahí organizada. Hola, Marley. Hola, Marley. Hola, qué bien. Eso está bien, eso está bien. Dando cartas. Ya No las pierden veo, la ya las veo. costumbre. Qué bueno. Que se diviertan. Esa es la experta, como que es la nieta de Carmen Cristina y las puso a que las conectó a las dos. Ah, Yo sí, sí porque creo. no las habíamos visto. Sí, O Diana pero Cristina, que ella está era por la ahí que también. saludaba. No, pero Carmen Cristina fue la primerita que se conectó. Sí, claro, Camocha está ahí hace rato. Y Espaya también está ahí, están en el mismo lugar porque muestran el techo, el mismo techo, el ventilador. Miren Es para que que están- vean. El mismo ventilador y el mismo. Están jugando cuatro, están jugando los cuatro. Arrancón. Estamos jugando Arrancón. cartas. Arrancón. Estamos jugando cartas. Ya veo, eso está bien. Estamos jugando cartas. Eso ¿Quién es está- Vamos a tener que hacer los domingos juego de cartas. ¿Quién es el tramposo ahí? ¿Quién es el que hace trampa? Oye, ¿quién mete más trampa entre Marley, el Paya, Carmen Cristina? Ay, ya. Bueno, ahorita vamos. Me toca. Bueno. Goyi, Póngase las los dos audífonos glorias de todas están maneras para que... calladitas. Las dos glorias están calladitas. Estoy escuchándolas. Que empiece la reunión, se cierran los micrófonos. Bueno, ¿qué hora es? 8:13. ¿Será que vamos empezando? Yo sí creo. Sí, ya. Sí. De acuerdo. Ya hay 17. Ya hay Sí, 17, dale. correcto. Ya hay quórum. Suficientes. Quórum. Sí, vamos a empezar. Entonces, pues, vamos a poner a todo el mundo en mute para que... Ajá. espérate que llegó Héctor Enrique. Hola, Héctor. Lleva el Belli, El Belli. Ese es el fiscal. Buenas noches. Llegó el fiscal. Buenas noches. Llegó el fiscal. Llegó el Belli, llegó el Ya, Belli. y se queda callado, como si no hubiera pasado. Sí. Qué pena, le da pena. Dejémoslo como el fiscal, que ese es el fiscal. Sí. Bueno, No, y entonces, esa seriedad. Uy, qué seriedad. Primo, ¿qué pasó? Y hoy que No lo he le visto. hoy que le dijo a Yasmina, la abuela. por eso está callado. No, pero lo peor Antes de que eso es Yasmina lo mírenle la regañe. pose. Mírenle la Porque dice, pose de Yasmina me va a galán. regañar La cara por de decir seriedad. abuela. La cara de seriedad. ¿A quién le mintió a quién le mencionó la abuela? ¿Qué abuela? ¿A quién le mintió la abuela? Yasmi, te trataron de abuela. Mi abuela, prima, te trataron de abuela hoy. Ah, no, pero es que yo sí soy abuela, tengo 2 nietas hermosas, una de 15 y una de 14, soy la abuela más joven que hay. Lo que pasa es que Vaya, Me hicieron vaya. abuela, imagínate. contar de la Está bien. ¿Cuándo se ha visto una abuela de 45 años? Así Nunca. es, así. Hoy, Ay, así es. nunca. Así es. No, acuérdense que la más 45 joven es años Gloria. con una nieta de 15 y otra de 14, por Dios. Acuérdese que la más joven es Gloria Álvarez. 45, entonces. No, yo soy menor que Yasmin, no se les olvide, 2 años menor, 3 años Bueno, menor. Dejen de chicanear. Gloria Samur, que tú eres la encargada de hacer la presentación y de Eso, dirigir Gloria. a partir de Escuchamos. ahora. Démosle la bienvenida a Selma y a... Buenas noches, ¿sí me oyen bien?
Muchas Sí. gracias a todos por estar aquí esta noche reunidos. Entonces vamos a darles gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda una vez más hoy miércoles de compartir un rato con todos ustedes. Señor, Padre Todopoderoso, gracias por estos momentos que nos regalas. Gracias por todos los que estamos aquí reunidos y los que no pudieron reunirse. Derrama lluvia de bendiciones sobre todos nosotros. Y vamos entonces a presentar a nuestra amiga Selma Zamur, hermana mía. Ella nos acompaña esta noche aquí desde mi casa. Gracias a Dios tengo la bendición de tenerla aquí conmigo. Entonces, sin más preámbulo, le damos a Selma. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué alegría poder estar aquí con todos ustedes. La familia unida es una bendición muy grande y hace parte del plan del Señor para sus hijos. Así que bueno, quiero dar gracias por este momento y pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien dirija esta reunión. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino de Dios, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, ven a guiar mis palabras. Sé tú, soplo y aliento de vida, inspirándome lo que debo decir, cómo debo decirlo. Sé tú, Espíritu Divino de Dios, a través de los oídos de mis hermanos aquí presentes, para que también escuchen a través tuyo, Espíritu Santo. Si en la voluntad de Dios está a través de ti, Espíritu Divino, dar un mensaje, tocar un corazón, que así sea. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Divino de Dios. Que la preciosísima sangre de Jesús cubra este instante, este lugar desde donde nos encontramos Goyi y yo, y donde se encuentra cada uno de ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, yo estuve el miércoles pasado en la reunión, pero estaba como a un ladito y pude escuchar ese testimonio tan bello, y eso me motivó mucho a hablar también un poquito de mi testimonio de vida. Los testimonios son muy importantes porque edifican. Y de una u otra manera Jesús nos dijo que diéramos testimonio de Él, de el reino de los cielos que está presente entre nosotros, y lo podemos vivenciar cuando el Señor actúa en nuestras vidas, cuando Él como alfarero nos va moldeando. Entonces quiero hablarles un poquito de ese testimonio de vida, y se lo voy a hacer muy resumido porque el testimonio mío es bastante extenso. Hay mucho por contar, sobre todo muchísimos errores, muchísimas equivocaciones, muchos pecados, muchas caídas, muchos desaciertos. Y pues esa fue mi historia hasta el año 2007, que tuve un reencuentro con Jesús. Antes de eso, pues mi familia no era una familia católica practicante, católicos de nombre, pero en realidad no vivíamos la fe ni los sacramentos, y yo crecí relativamente alejada de Dios, salvo por algunos episodios en los cuales yo, por iniciativa propia, iba a la misa, iba a convivencias, y tuve como unos momentos bonitos de grupos de oración cuando estaba como en los 12, los 13 años. Sin embargo, eso fue muy pasajero. Me casé muy joven, de 17 años, y me separé muy joven. A los 21 ya estaba con un hijo de 2 años y separado. Después de esa separación empezó una vida bastante alocada.
con muchas relaciones, lo que podemos llamar una vida de promiscuidad, porque cuando uno se ha casado y se separa y tiene ese tipo de relaciones, no puede uno decir que son noviazgos. Las personas casadas luego de separarse es muy difícil que puedan decir que se trata de ese tipo de relación, sino relaciones de adulterio. Y cada vez que me relacionaba, tenía la tendencia a que las cosas se acabaran muy pronto. Entonces tuve varios noviazgos que, como les dije, no pueden llamarse así, porque yo era una mujer casada. Me dediqué a la vida pública, me interesaba el tener, el poder, la vanidad, el dinero, el prestigio político. Estaba como muy enfocada a tener un alto cargo en el gobierno, era como lo que yo ambicionaba y vivía era como para eso. Era compradora compulsiva, no me sentía llena con nada, porque en el fondo estaba muy vacía. Entonces buscaba algo sin saber qué era y lo buscaba pues en los lugares en que no iba a encontrarlo, en el lugar equivocado, como la casita roja. Y estando en eso, fui como, no víctima, sino que estuve involucrada en una situación aburridora en mi trabajo. Yo era la directora general administrativa del Senado y se presentó una pelea por contrataciones, conflicto de intereses, y empezó una persecución donde me pedían que yo renunciara, o si no me mataban o me ponían presa. Eran como las dos opciones que estaban ahí disponibles para mí. Y en ese momento fue cuando empecé de verdad a buscar al Señor. Yo venía como con unos coqueteos con Él, pero no era algo que pudiera concretar, era algo bastante superficial. Pero cuando ya me vi acorralada y sentí que era indispensable que yo renunciara a mi trabajo, fue cuando la prueba me pudo y decidí que ya no más, que ya estaba bueno. Y en ese momento, el día que presento mi renuncia, hice una oración de abandono al Señor. Muy angustiada, le dije: sálvame de mis enemigos y yo te entrego mi vida para servirte. Y ese día el Señor me habló. Primero me permitió ver, yo lo llamo iluminación de conciencia, porque me permitió ver mis pecados como Él los ve. Anteriormente, para mí las cosas que yo hacía no eran pecado. No veía nada de malo en nada de lo que yo hacía. Yo era grosera, yo decía malas palabras, a mí eso me parecía como bastante chistoso. Yo me vestía terrible, me cubría muy poco, más bien, y a mí eso me parecía que no tenía nada. Todo lo que yo hacía me parecía que estaba normal. Tomaba, me emborrachaba, a mí eso me parecía que tampoco, no tenía nada tenía nada malo. Todo estaba muy bien. Y lo que les dije de las relaciones y de todo esto, para mí era bien. Cuando el Señor en ese momento me va pasando como una película de mi vida, yo sentí un dolor muy grande en mi corazón, y era un dolor que yo sentía que no era mío, pero era demasiado agudo, como si me apuñalearan mi corazón y me lo rasgaran, y me ahogaba. Entonces, en ese momento yo vi que todo lo que yo antes llamaba bueno no era bueno, que todo había sido un error, una equivocación, y que todo eso había ofendido a alguien, no solamente a Dios, sino a personas. Entonces pude ver cómo con lo que yo hacía había herido el corazón de mi familia, de mi hijo, de mis padres,
cómo había sido un mal testimonio de vida, un mal ejemplo para mis hermanos, para mis sobrinos. Y vi que me había convertido en una mujer terrible. Y me vi muy mal, me vi muy fea. Y eso me dolió muchísimo. Me dolió ver el dolor de mi Señor por lo que yo había hecho. Entonces, en ese momento, yo le dije, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque era terrible verse así. O sea, imagínense ustedes viendo como que todo lo que han hecho está bien y que de pronto puedan ver las cosas, que ustedes piensen que esa pared es blanca y de pronto la miren y se den cuenta que no es blanca, que es negra. Se van a sorprender mucho. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Antes de ese momento, yo tampoco conocía muchas cosas. Por ejemplo, yo tenía dudas sobre la reencarnación. Tenía muchas ideas en mi cabecita de nueva era y que yo no sabía las respuestas. Ese día también, como un regalo del Señor, yo tuve como el conocimiento infuso de cosas que antes yo no sabía ni entendía. Pasaron muchas cosas espiritualmente ese día y también físicas. Eso fue un 27 de noviembre del 2007. Y bueno, fue una experiencia muy fuerte. Yo lloré, grité, yo sentía primero como un abismo grande a través de ese dolor que les narro y luego cuando tuve paz me sentí distinta. Abrí la palabra del Señor, la abrí como al azar, esperando que Él me hablara y que me diera una respuesta. Lo que no me imaginé es que me la iba a dar así de esa manera. Y abrí la palabra en el profeta Isaías, en el capítulo 41. Y me dijo lo siguiente. Dios aniquilará a los enemigos de su pueblo. Sí, serán avergonzados, humillados todos los que se envalentonan contra ti. Serán aniquilados y perecerán los que riñen contigo. Buscarás sin encontrarlos a los que te odian. Serán aniquilados, reducidos a la nada los que te hacen la guerra. Pues yo, el Señor tu Dios, te cojo de la diestra y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. No temas, gusanillo de Jacob, larva insignificante de Israel. Ya vengo yo en tu ayuda, dice el Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Cuando yo leo esto, yo sentí la respuesta, que yo le había dicho, sálvame de mis enemigos y te entrego mi vida para servirte. Y Él me habla de que buscaré a mis enemigos y será como si no existieran, que Él me toma de la mano. En la versión que yo leí, que no es esta misma, decía, yo te tomo de la mano y te digo, no temas, tú eres mi siervo. Cuando yo leo eso, yo sentí muchísima paz y mucha confianza en que eso se iba a cumplir. Y así fue. A partir de ese día, yo empecé un proceso de confianza en el Señor y a pesar del problema, a mí me estaban extorsionando, me llamaban de muchas partes, como por ejemplo del DAS, de la Fiscalía, y me querían extorsionar, me amenazaban con la cárcel, pero yo puse la confianza en el Señor y yo empecé a tener muchísima paz. Hasta un día en que reuní a la familia y les dije, yo no voy a buscar abogado, yo no voy a contestar a nadie que me quiera extorsionar, yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que yo me vaya presa, yo me voy presa. Es posible que Él quiera que yo vaya a servirle porque ya yo soy su servidora. Yo le dije que yo le iba a servir y Él me tomó la palabra. Y si Él cree que ya es mi hora y me quiere pues muerta, será porque ya me va a llamar a su presencia, yo también lo voy a aceptar. A partir de que yo hice esa declaración abierta a mi familia, ahí sí fue que empezó esa paz que supera todo entendimiento.
¿Qué es la paz a pesar de las dificultades? Cuando se va el miedo y uno dice, estoy en las manos del Señor y lo que Él quiera para mí va a ser perfecto. Ahí empezó realmente mi cambio, porque antes vivía muy pendiente de las seguridades del mundo y eso era lo que me daba mi trabajo, el dinero y todo lo que era las relaciones públicas que tenía, todos esos amigos poderosos. Yo sentía que yo estaba muy bien rodeada y que tenía todo en mis manos, porque como tenía tantos amigos poderosos, y resulta que esos amigos poderosos fueron los que me traicionaron. Por cuenta de ellos es que me iba a ir presa. Y cuando yo pongo la confianza en el Señor, yo supe lo que era descansar. Esa ausencia de miedo es un tesoro. Que uno diga, no importa lo que pase, va a estar bien, eso no hay con qué pagarlo. Por eso se llama la paz que supera todo entendimiento. Porque mi familia no entendía por qué yo estaba tan tranquila si se suponía que tenía tantas cosas adversas. En esa época dejé de tomar pastillas. Yo antes, con un trabajo tan estresante como el que tenía, me mantenía tomando pastillas para dormir y no dormía. Yo desde ese momento dejé de tomar pastillas. Nunca más tomé nada para dormir y descansaba. Sucedieron cosas muy lindas después de esta experiencia de lo que les dije, la iluminación de conciencia. Y es la conciencia de que Dios tenía un plan y un propósito. No solamente para mí, sino para cada uno de sus hijos. Y es que vivamos en santidad. Por lo general, cuando uno se ha equivocado tanto, se siente indigno y no contempla eso de ser santo. Piensa que los santos son personas absolutamente especiales y muy pocas. Y resulta que me encontré con una palabra en varias partes de la Biblia. Nos dice que debemos ser santos porque Dios es santo. El Levítico es la primera vez que lo menciona. Sean santos porque yo soy santo. Luego Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, 16, dicen, así como dice la palabra, que sean santos porque yo soy santo. Y yo sentí que eso era conmigo, que esa santidad es la meta para todos nosotros, pero no porque nosotros seamos buenos en sí, sino porque es lo que Dios quiere para nosotros y porque Él nos da las herramientas para hacerlo. Entonces empecé a buscar en qué consistía la santidad, cómo se llegaba a eso, y aprendí varias cosas. La primera, que la santidad cuesta, que la palabra de Dios nos da todas las pautas para lograr esa santidad, que ahí nos hablaba o nos habla de la puerta estrecha, del camino angosto, que nos habla de la cruz, de cargar una cruz y de seguir a Jesús. Y sentí en mi corazón que yo hasta ese momento siempre había buscado todo lo contrario, lo fácil, la puerta ancha, todo que fuera lo más rápido, lo más cómodo, y me di cuenta que yo no tenía templanza, que yo no sabía cómo hacer las cosas difíciles, sino buscar la manera de que todo fuera sin ningún dolor, sin ningún sacrificio. Me di cuenta de lo equivocada que había estado. Decidí que era importante conocer a quienes habían logrado la santidad antes y empecé a buscar la vida de los santos y me encontré que son vidas apasionantes, que muchísimos desde niños vivieron como santamente, pero que había otros que habían sido bastante pecadores y con los que yo me podía identificar mucho, pero por la gracia de Dios cambiaron su vida. Como por ejemplo San Agustín, San Camilo Lelis, Santa María Magdalena y muchos más, son muchos. San Ignacio de Loyola, es que son tantos. Entonces, como que me di a la tarea de buscar puntos comunes con ellos y cómo en algunas cosas yo podía imitarlos. Puntos comunes entre todos ellos. Lo
que les dije, el sacrificio, la conciencia de que la santidad cuesta y es necesario. Segundo, todos tenían una misma meta, el cielo. Todos tenían clara la esperanza de la vida eterna y ninguno le tenía miedo a la muerte. Para todos la muerte era el premio y a mí eso me llamaba mucho la atención porque antes, con tanta vanidad, por supuesto, la muerte era un pensamiento que me asustaba mucho. Cuando veo que para los santos es algo maravilloso, yo empecé a darme cuenta que es que uno puede mirar las cosas definitivamente desde dos puntos de vista y que podemos decidir desde cuál punto de vista verlo. Otra cosa que tenían en común los santos es que todos hacían penitencias también, se mortificaban y hacían ayuno. Yo, ¿cómo así que ayuno? Y lo del ayuno me llamó mucho la atención. Empecé a hacer mis primeros ayunos a pan y agua. Y pues como yo no sabía mucho cómo se hacían, ayunaba con panes muy sabrosos. Mis primeros ayunos fueron con croissants, con pan de mantequilla, pan de ajo, pan de queso. Eran ayunos bastante pues, cómodos. Luego conocí de Medjugorje, que es un lugar en Bosnia y Herzegovina, antigua ex Yugoslavia, donde la Santísima Virgen María se estaba apareciendo desde el año 81 a 6 jovencitos muy pequeños y donde la Virgen tenía, muchísimos mensajes centrales, pero uno muy especial era la necesidad de ayunar a pan y agua todos los días miércoles y viernes. Yo empecé a hacerlo y empecé a sentir lo bello y lo importante del ayuno. Cuando fui a Medjugorje, pude ver cómo vivían allá en esa ciudad y la bendición que trae el ayuno a la vida de los cristianos. Entonces tomé la decisión de ayunar y de hablar del ayuno. Empecé a predicar sobre el ayuno. Luego hice una campaña al Senado que era "Sí a la vida, no al aborto", y era una campaña que todos pues me criticaban acá los políticos porque decían que yo estaba loca, que solamente yo hacía una campaña de esa manera invitando a la gente a ayunar. Pero fue una experiencia hermosa porque después entendí que la meta no era el Senado, la meta era el cielo y reparar por muchos pecados de aborto. Pude conocer a un niño que se salvó por esa campaña, una mujer que iba rumbo a abortar y vio la valla donde estaba yo y decía "Sí a la vida, no al aborto", y no pudo ir a abortar. A los 2 años yo tuve ese niño entre mis brazos, fue una experiencia muy hermosa. Y bueno, muchas cosas que después pude conocer que se habían dado durante esa campaña. Luego de eso empecé a entregarle muchas cosas al Señor, cosas que me gustaban y que yo quería entregarle como sacrificio. Y lo hacía en reparación de los pecados. Entonces, por ejemplo, si yo quería dormir hasta tarde, no, Señor, no voy a dormir hasta tarde, me voy a levantar a las 5 de la mañana y te lo ofrezco por la salvación de las almas, en reparación de mis pecados de pereza. Empecé a buscar la manera de reparar muchas cosas. Ofrecí todo un año de no comprar ropa, no comprarme nada, en reparación de toda la plata que yo despilfarré comprando, porque como les dije, tuve una época de compradora compulsiva donde no me importaba botar la plata comprando cosas. Entonces hice un año completo sin comprar absolutamente nada para mí. Por ejemplo, le ofrecí al Señor no pintarme las uñas. Estas son cosas que no le pide el Señor a todo el mundo. No significa que todas las personas que tienen un encuentro con el Señor tengan que ofrecer este tipo de cosas, pero en la relación personal que Dios tiene con cada uno de nosotros, Él a cada uno le pide cosas diferentes. Yo, por ejemplo, sentí el llamado a no pintarme las uñas porque para mí había sido una idolatría mis uñas. Yo me las tenía que pintar 2 veces a la semana, me las dejaba larguísimas, todas pintadas de rojo,
y de una manera bastante superficial yo decía, mis uñas rojo pasión, y así, muy coqueta ella. Entonces yo sentí que yo había coqueteado tanto con mis manos que el Señor me llamaba a dejármelas cortas y sin pintar. Estas son cosas que uno va sintiendo en su corazón. Yo no les puedo decir que yo oía la voz que me dijera, pero indudablemente ese era el mensaje, y cuando lo aceptaba, la paz que yo sentía en mi corazón era como un diálogo, como cuando uno promete un regalo y lo entrega y te lo reciben. Empecé a cambiar, bueno, ya yo les dije, mi manera de vestir me cambió radicalmente. No me pude volver a poner ropas ostentosas, las joyas. Yo usaba joyas horribles, pues horribles porque eran muy ostentosas. Por ejemplo, Rolex con diamantes adentro y por fuera. Yo veía eso, yo me sentía como avergonzada de tanta ostentación. La última vez que usé un reloj de esos, estaba yo en un grupo de oración y yo estaba cantando y así, y tenía era un Rolex rosado, y yo me lo quité y se lo di a mi esposo. Le dije, hazme el favor, vende esto. Y al día siguiente pues se malvendió, pero yo nunca más me lo pude volver a poner. Y por ejemplo, este reloj que uso es un reloj de $20, igual al de mi esposo, usamos el mismo. Mi anillo de matrimonio es este, y es un anillo de $40 también. Bueno, ese es otro testimonio porque el Señor me dio la bendición de anular mi matrimonio, y estoy casada por la iglesia con un hombre que también le sirve al Señor. Entonces, por ejemplo, cuando me compré estas argollas de matrimonio que costaron $40, yo decía, Señor, no necesito más, esto es suficiente, y dame la gracia de reparar por tanto pecado, lo mismo que les decía, reparando. El Señor me fue dando regalos celestiales para que yo a su vez pudiera dar regalos, y uno de ellos fue sentir esa necesidad que ahorita les contaba de la santidad. Un día estaba en un retiro y en servicio le dije a unas compañeras que si querían que renunciáramos a los pecados, y dijeron que sí. Renunciamos a muchos pecados, hicimos un grupo por WhatsApp, y el primer grupo duró 3 meses, y hacíamos un compromiso mediante el cual renunciamos a los pecados capitales. Eso fue en el año 2016. Ese grupo, que empezó con 17 personas, hoy en día se llama Camino a la Santidad, y estamos a nivel mundial en WhatsApp y por Telegram. Ya más de 10,000 personas han hecho el proceso. De ahí, bueno, es un proceso que dura 1 año, a través del cual en el primer mes se habla de santidad. Las personas compran un cuaderno, deben tener su cuaderno. En el segundo mes se hace una preparación para ayunar, porque definitivamente el ayuno es el mayor regalo del cielo para nosotros. Por eso Jesús hizo ese ayuno de 40 días, para mostrarnos a nosotros cómo ser libres de muchísimas cosas, de cadenas, de vicios, de cualquier tristeza, depresión, de ira, de soberbia, de gula, de lujuria. El ayuno nos libera de todo. Después, en el tercer mes, vamos trabajando pecado por pecado. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos el pecado capital de la gula, hay unos tips para uno poder trabajar contra eso, porque es que muchas veces uno reconoce que tiene un pecado, pero no sabe cómo zafarse de ese pecado. La ira, la soberbia, sí, sabemos que somos soberbios, pero ¿y
¿qué estamos haciendo para dejar la soberbia? Pues no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en Camino a la Santidad, el Espíritu Santo me fue regalando como unos compromisos que se hacen, depende del pecado, mes a mes, donde se dice cómo podemos trabajar esa área de nuestra vida. Cuando finalizan los 7 pecados capitales, trabajamos la tristeza, que en una época fue un pecado capital. Hoy en día la iglesia no lo considera un pecado capital, pero sí trae bastantes manifestaciones que nos afectan mucho la vida. Y después de eso trabajamos algo que se llama mi proyecto en la voluntad de Dios. Es un proyecto personal de cómo vamos a vivir alejándonos de todo lo que nos aleja del Señor. Camino a la Santidad creció mucho. Tengo 12 mujeres que me ayudan como pioneras, que se encargan de apoyarme con los grupos, con los chats, porque son muchos chats. Y de ahí han nacido 2 grupos más. Uno que se llama Ayuda Idónea, que son 33 días de oración para orar inicialmente era para orar por los esposos o por los novios o para pedirle al Señor un San José. Pero cuando los esposos oían lo que las mujeres estaban orando, empezaron a decir, ay, yo también quiero hacer eso, yo también quiero hacer eso. Ayuda Idónea entonces también tiene hombres. Ese sí dura solamente 33 días. De Ayuda Idónea conformamos 1 o 2 grupos semanales por WhatsApp. Ha crecido mucho también. Esa promesa que el Señor hizo se ha cumplido. Él ha multiplicado pues esto que me ha ido regalando a mí. La misión en mi vida es ayudar a otras personas a encontrar lo que yo encontré, el camino hacia el Señor y la certeza de que solamente hay una meta, que lo realmente importante para nosotros es vivir hoy camino hacia el cielo. Es como mi conciencia de vida, que todo lo que yo hago hoy me sirve o no me sirve, me acerca o me aleja. Entonces, como que pienso, esto que voy a hacer, esto que voy a decir, ¿me acerca o me aleja? Y si me aleja, prefiero dejar eso. Y si me acerca, por ahí voy. Pero entendí que nada me sirve a mí trabajar yo para la meta y dejar a mi gente atrás. Entonces, mi razón de ser es llevar al Señor a muchas personas y ayudar a muchas personas a que encuentren ese camino. Estoy casada. Después de mi encuentro con el Señor en el 2007, yo le dije que si Él quería que yo le sirviera a través del sacramento del matrimonio, me regalara un hombre que quisiera ser como un San José. Y me lo presentó. Fue, bueno, ese testimonio es larguísimo, es otro cuento, pero lo conocí de una manera sorprendente en oración con una señora. Esa señora me dijo, no puedo apagar el teléfono porque mi hijo que vive en Estados Unidos me va a llamar. Y ese hijo llamó ese día, oré por el hijo de esta señora y a los 3 años volví a encontrarme con la hermana de ese señor y me volvió a hablar de este personaje y a los 3 meses estaba casada con él. O sea, fue cuando me fui a vivir a Estados Unidos en el 2011. Todo lo que hace el Señor lo hace derecho. En menos de 3 años ya era ciudadana y vivimos juntos a nuestros hijos en una ciudad que queda cerca de Atlanta, se llama Conner, queda 20 minutos de Atlanta. Allá tenemos una finca que nos regaló el Señor, se llama Villa Nazaret. Hacemos retiros, recibimos a familias con problemas, trabajamos con las familias completas para que no se desintegren, para los que el sacramento no tengan, para que encuentren a través de la familia la manera de llegar a la santidad, porque es una de las metas de la familia, ¿no? La familia nos ayuda a ser santos porque es una cruz pesada y las cruces son para ayudarnos a la santidad. Las pruebas nos ayudan a la santidad.
Todo lo que Dios permite en nuestra vida es para bien, pero es para bien porque todo nos sirve para ser santos. Por muy difícil que sea la situación que vivamos, es para que seamos santos. Es para que carguemos la cruz, es para que la llevemos y para que le permitamos al Señor cargarla por nosotros. Es para que aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. Creo que la mejor manera de definir la santidad es esa, vivir en la voluntad de Dios. Así la alcanzamos. Mi tema, como podrán ver, es santidad. No es suficiente con ser buenas personas, no. Las buenas personas adolecemos de algo que se llama tibieza. Y en la palabra de Dios nos dice que a los tibios se vomitan. El Señor nos quiere no solamente buenos. Miren, hay muchas personas que son narcotraficantes y son buenas personas, pero hacen cosas terribles. El Señor no nos pide que seamos buenos, nos pide que seamos santos. Y es posible porque es la gracia de Él la que lo permite. Estamos viviendo un relativismo impresionante. No queremos ver lo malo en ninguna parte. San Pío X dice que no importa que todo el mundo diga que algo es bueno. No importa que todo el mundo diga que es bueno. No necesariamente es bueno porque la gente lo diga. Como tampoco importa que todo el mundo diga que algo es malo si en realidad no lo es. Y hoy está pasando eso. Hoy el mundo nos está diciendo que eso es correcto, que eso está bien, que no importa, que todo el mundo lo hace, que ya mira, y no es cierto. Nosotros tenemos un manual de vida que es la palabra de Dios. Y en ese manual las cosas se dicen claritas. El Señor habla en parábolas, sí, pero no todo está dicho en parábolas. La palabra de Dios tiene las cosas textuales y muy claras. Y dice además que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos que vea. Entonces, parte de lo que yo hago es caerle antipática a la gente porque hay de mí si yo hablara para agradar a los hombres. Yo hablo para agradar a mi Señor y me toca a veces ser un poco fuerte, decir cosas que la gente no quiere oír. Pues trato de hacerlo con amor, por supuesto, porque Dios nos ama a pesar de que estemos en el pecado. Odia el pecado, pero a nosotros sí nos ama. Entonces, pues sí, trato de decir las cosas con amor, pero decir las cosas como son. A eso me dedico. No sé si me quieran hacer alguna pregunta, si quieran saber algo más sobre algún tema, si de pronto quieran escuchar un poquito más del ayuno. Yo sí quiero escuchar algo más del ayuno. No oigo. Que yo sí quisiera escuchar más sobre lo del ayuno, lo que estás explicando. Bueno, miren, el ayuno es, como les dije, un regalo de Dios. En la palabra de Dios está el ayuno en todas las etapas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El ayuno tiene la gracia de darnos pureza de intención, conversión, de sanarnos. El ayuno puede sanarnos de heridas intergeneracionales. El ayuno nos permite que los apetitos de nuestra carne decrezcan. Y cuando hablo de los apetitos de nuestra carne son todos. Lujuria, ira, soberbia, gula, envidia, avaricia, todo eso viene como de la memoria del pecado que nosotros tenemos. Y cuando estamos ayunando, percibimos mucho eso. Es como si tuviéramos la hojita en blanco y se nota cualquier puntico y vamos notando cómo nosotros estamos cada día equivocándonos. El ayuno salvó al pueblo de Nínive. Cuando Jonás fue al pueblo de Nínive y les avisó que iban a ser destruidos por sus pecados, desde el rey hasta los animales hicieron ayuno. El ayuno salvó al pueblo de Israel cuando la reina Esther se dio cuenta de que había una trampa contra su pueblo y convocó a un ayuno de 3 días.
Ese ayuno los liberó del exterminio. Cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, estaba en ayuno, porque el ayuno también es una manera de prepararnos para grandes cosas. Jesús se preparó para su vida pública a través del ayuno. Jesús no necesitaba ayunar, porque él era verdadero hombre, pero era verdadero Dios. Y dice la palabra que Jesús se retiró con el Espíritu Santo al desierto y estuvo en ayuno. Ahí fue cuando el demonio lo tentó. Y él, a través del ayuno, nos muestra cómo nosotros podemos combatir al demonio. Jesús dijo que sus discípulos iban a ayunar. Cuando le dijeron que por qué los discípulos de él no ayunaban, sino los de Juan el Bautista, él dijo, porque están con el novio, pero ellos también ayunarán. En la palabra de Dios habla de el ayuno que le agrada a Dios y dice que es aquel en el cual no criticamos, no juzgamos, hacemos obras de misericordia. Entonces las personas que no quieren ayunar dicen, es que lo que Dios quiere es que yo ayune del chisme. Yo voy a ayunar de gritar, yo voy a ayunar de pelear, yo voy a ayunar de Facebook, voy a ayunar de televisión. Pues resulta que todo eso es maravilloso, pero como complemento del ayuno de comida. Cuando nosotros hablamos de ayuno, necesariamente estamos hablando de cerrar la boquilla, porque la misma palabra lo dice. Nosotros por la mañana, ¿qué hacemos? Desayunamos, porque en la noche, mientras estamos dormidos, no estamos comiendo, estamos en ayuno. Entonces, a Dios le agrada que nuestro ayuno de comida vaya acompañado de buenas obras, de un cambio de vida. No tiene sentido uno estar ayunando y en pecado. ¿Cómo podemos ayunar? Pues de muchas maneras, pero el ayuno que está en la Biblia y que la Virgen María ha pedido es a pan y agua. Entonces uno, lo primero, le dice al Señor que es con la gracia de Él. Le decimos al Señor que sea Él quien haga el ayuno en nosotros. Ven, Señor Jesús, y haz este ayuno en mí. Así como Jesús fue al desierto a ayunar, Él viene, porque Él está vivo y Él hace el ayuno en nosotros. Entonces desayunamos pan, puede ser cualquier pan menos pan dulce, ni pan de mantequilla, ni pan de ajo. Un pan tajado, puede ser pan con granos, pan integral, puede ser pan árabe, puede ser pan de maíz, las personas que tienen problema de gluten. Entonces, comemos una porción normal. No hay una cantidad porque la persona es distinta. Si es una persona muy grande, que pesa mucho, que necesita más calorías, depende de la actividad que haga. Pero vamos a hablar en promedio 2 o 3 rebanadas de pan de sándwich, como para que se ubiquen, entre 2 o 3. Mi esposo cuando hace ayuno se come 4 rebanadas porque él tiene un trabajo muy pesado, entonces se come 4 rebanadas de pan al desayuno. ¿Con qué? Con agua. El agua puede ser caliente, fría, tibia, con hielo. Uno al comerse el pan le pide a Jesús que sea él ayunando, se come ese pan despacio. Al mediodía almorzamos pan con agua, en la noche comemos pan con agua. Cuando hacemos esto, empezamos a ver los colores de la naturaleza diferentes. Los pájaros se oyen más nítidos. Empezamos a sentir una paz interior. Es como si pudiéramos vivir más en el campo espiritual. La oración adquiere una dimensión distinta. Los problemas se ven diferentes. El desapego es impresionante. Empezamos a darnos cuenta que no necesitamos tanto para vivir, que con muy poco se puede vivir y se vive bien. Podemos ayunar todos los miércoles y viernes de esta manera. Es decir, el miércoles, la última comida sería el martes en la noche. El miércoles solo pan y agua y el jueves desayunamos. Lo mismo para el viernes. El viernes es el día preferido para el ayuno porque es el viernes penitencial. El viernes
es un llamado a que todos hagamos penitencia. Eso está vigente en la ley canónica, que ha perdido la tradición, pero en estricto sentido todos los viernes deberíamos hacer ayunos y no comer carnes rojas, no solamente los viernes de Cuaresma. Entonces, como el viernes es penitencial, las personas que ayunan, por lo general, el viernes lo hacen. Entonces, hay muchísima gente en ayuno el viernes y eso se siente como una fuerza poderosa a nivel espiritual. Entonces, uno dice, yo uno me ayuno al ayuno de todas las personas cristianas que hoy están entregándole este ayuno a Jesús y se siente un poder enorme. El ayuno detiene guerras. El ayuno detiene cosas que ustedes ni se imaginan. A través del ayuno hay sanación de enfermedades. Yo dirijo un ayuno, bueno, tengo un grupo que se llama Preparación para el Ayuno, que dura 33 días. Los primeros días de cada mes se hace ese grupo, o si no, dentro del Camino a la Santidad es el segundo mes. Si alguien no quiere hacer Camino a la Santidad, que es el proceso del año que les hablé, pueden entrar a un grupo de solo preparación para el ayuno, que no es prerequisito de nada. Después de que terminamos este grupo de 33 días de preparación, se les dan invitaciones, unos links para empezar a ayunar miércoles y viernes, o para hacer un ayuno de 3 días, o un ayuno de 7 días, o el ayuno de 40 días. Yo quiero contarles que en esta Semana Santa, casi 6,000 personas hicieron el ayuno de 40 días. Fue una bendición muy grande haber dirigido ese ayuno. El año pasado fueron 3,000 y pico, pero ya este año fueron 6,000 personas, 40 días ayunando. Y la bendición más grande es que mi hermano Pablo también fue el que me ayudó a dirigir este grupo. Es decir, mi hermano Pablo hizo un ayuno antes el año pasado y ya este año él era el que me ayudaba a hacer las publicaciones. Ahora para Navidad estamos haciendo un ayuno de 40 días. En Navidad empezó la semana pasada, 500 personas ingresaron a este ayuno y el año pasado también se hizo el ayuno de Navidad y esto le cambia a las personas el chip, definitivamente. No, es que acuérdate que de todas maneras el ayuno es utilizado por varias religiones. Tú sabes que los musulmanes hacen su Ramadán y también eso es un ayuno. Y alejándose uno de la parte espiritual, digamos que en la parte científica, cuando tú haces un ayuno, o sea, la energía que tu cuerpo utiliza para, digamos que, digerir los alimentos que diariamente estás consumiendo, te requieren muchísima energía. Entonces, cuando tú haces el ayuno, tú estás canalizando toda esa energía hacia esa cosa espiritual que tú quieres alcanzar. Es como estar limpio desde adentro para poder llegar a ese espíritu y lograr un objetivo. Sí, el ayuno da energía. Claro. El ayuno sana. Tenemos testimonios de sanación de la enfermedad que ustedes elijan, de colon, de cáncer, de pancreatitis, de cálculos, de próstata, de migrañas, de bueno, son muchos, bueno, es una enfermedad muy rara. Edad de la persona que le he dirigido, la persona de mayor edad a la que le he dirigido un ayuno de 40 días tenía 88 años, o tiene 88 porque el ayuno no la mató, la tiene más saludable. Entonces, en todas las edades han hecho el ayuno. Goyi hizo su ayuno y nos va a comentar algo. Bueno, como dice el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo, sedme atrás para que yo siga su camino a la santidad. Y me hablaba del ayuno y de pronto lo hacía un día, o el miércoles, o el viernes. Cuando empezó a darme su testimonio de todo lo que el Señor hizo en su ayuno de 40 días, siempre con las excusas que la gastritis, que esto. Y un domingo yo me estaba haciendo el desayuno cuando me timbró a la puerta de la casa una amiga de ella y me dijo, aquí te traigo el aceite bendito, exorcizado, sal, agua y estos panes
para que inicie este ayuno. Y yo, mierda, ahora sí, bueno, me tocó. Ese domingo inicié mi ayuno de 40 días y fueron los mejores 40 días de mi vida. Yo sufro gastritis, reflujo, me hincho, cualquier cosa que como me sienta mal. Y yo pensé que comiéndome el pan me iba a poner peor y nada. Fueron, mejor dicho, o sea, esos 40 días nunca me dio un reflujo, no me hinchaba, no me dio dolor de cabeza, me sentía con más energía. Fueron, y porque uno los acompaña pues también de oración. Entonces fue la verdad una experiencia bien linda y la mayoría de las personas pues piensan que si tienen cualquier dolencia no lo van a soportar y pues sí se soporta y sí se puede hacer porque como dice Selma, no es uno que está ayunando, es Jesús dentro de uno en esos 40 días haciendo el ayuno. Entonces para mí fue una experiencia maravillosa. Bueno, pero yo te hago una pregunta, Selma. Hay testimonios, por ejemplo, de señoras que han hecho el ayuno y la familia tiene sanaciones, de adicciones, o sea, muchas gracias se reciben también para las personas que están alrededor, no solamente para quien hace el ayuno. Dime, Yasmin. A ver, esos ayunos me imagino que van acompañados de oración, porque no es solamente dejar de comer, ¿ya? Eso va acompañado de oración permanente. Nosotros cuando dirigimos el ayuno, todos los días les publicamos, porque lo hacemos en un grupo, todos los días les publicamos las oraciones, canciones, testimonios, o sea, es un trabajo que hemos desarrollado durante 4 años y está muy bien montadito. Tenemos videos que nosotros hemos elaborado, videos con nutricionistas y tenemos más de 120 testimonios de personas. Mi nombre es fulana de tal, estoy en tal parte, todo muy bien documentado. Y tenemos las jaculatorias para hacer el ayuno porque el ayuno sin oración está incompleto. Es dieta, es muy importante la oración. Entonces, el acompañamiento es permanente, todos los días. Eso era lo que les contaba, que mi hermano Pablo me está ayudando. Él hace las publicaciones en los ayunos de 40 días, porque pues en cada tipo de ayuno tengo personas que hacen las publicaciones que ya nosotros tenemos recopiladas, que durante todo este tiempo hemos organizado. Y cada grupo tiene un responsable para publicar. Dime, Yu. Hay una cosa muy importante para hacer el ayuno cuando uno entra en el ayuno, y es estar preparado, porque hay personas que dicen, bueno, voy a hacer el ayuno, y el ayuno hay que prepararse también orgánicamente. ¿Por qué? Porque los primeros días uno va a sentir mucho dolor de cabeza. La persona va a sentir mucho dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es un cambio que va a sentir en su organismo. Entonces uno tiene que estar preparado. Inicialmente es aconsejable cogerlo de una manera paulatina. Por ejemplo, hacer, como dices tú, miércoles y viernes. Yo lo he hecho 21 días, pero inicialmente es muy pesado. O sea, siento un dolor de cabeza porque tú dejas de desayunar. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿El que tú has hecho es el de Daniel o a pan y agua? Es de Daniel, 21 días de Daniel. Yo entiendo lo que tú dices, pero realmente este es un ayuno, es un milagro de Dios. Sí, es tremendo, es tremendo. No, lo que estoy diciendo es que uno tiene que estar preparado. ¿Preparado por qué? Porque vuelvo y te repito, o sea, va a sentir uno cambios en su organismo, sobre todo el dolor de cabeza. Entonces, hay que cogerlo inicialmente un poco suave. Ya después uno lo va cogiendo así hasta, ya uno después ya eso se acostumbra y no siente nada en su organismo. Pero es muy bueno. Miren, uno en el ayuno, le voy a decir algo, en el ayuno uno siente que Dios le habla a uno. Si uno lo hace de corazón, o sea, lo que se llama ayuno y oración. Y uno siente que el Señor le habla a uno, le muestra cosas. Eso sí, hacerlo de corazón. Vea, Jesús, que era hombre y era Dios, o sea, era él, mejor dicho, ayunaba constantemente. Y uno en los ayunos, o sea, eso es maravilloso porque uno siente cómo Dios le habla a uno. O sea, Paula, sí, directamente, pero haciéndolo de corazón, de corazón. ¿Ok? Nosotros no hemos dirigido el ayuno de 21 días porque con la nutricionista y con
Que cuando se come frutas durante el ayuno. Ay, yo conozco a ese padre. Ese es el que no, pues, mis primeros ayunos fueron con él. Entonces, la fruta se potencializa el azúcar y nos da unos picos que producen mucho dolor de cabeza. El dolor de cabeza es natural que nos dé, aunque nos preparemos para hacer el ayuno, porque el ayuno trae una desintoxicación impresionante. Entonces, por ejemplo, ¿qué más nos puede dar el ayuno? Diarrea, vómito, mal olor. Hay personas que sienten que sudan feo, que nunca habían sudado así. Es una desintoxicación impresionante. Las personas, las mujeres en época, pues, de periodo menstrual pueden tener una menstruación distinta en el color, en el olor. Si hay mujer, por ejemplo, hemos tenido testimonios de mujeres que han tenido el dispositivo, la T, o que han tenido abortos, y durante la época de menstruación definitivamente el Señor les limpia el organismo. O sea, suceden muchas cosas a través del ayuno. Es muy normal que haya liberación. Los testimonios que se oyen son de eso. Personas que han practicado la nueva era han tenido unos episodios impresionantes a través del ayuno, de liberación. Por eso nosotros básicamente seguimos como lo que el padre Claudio Barbut nos ha enseñado, porque él apunta mucho a que el ayuno nos traiga esa liberación. Cuando yo hice el ayuno, el padre Claudio Barbut no me dejó prepararme. Él llegó a mi casa y me dijo, empiézalo, y lo empecé. No tuve dolor de cabeza al principio, yo tuve dolor de cabeza al final del ayuno y recibí una sanación muy linda, y fue que en el día 38 de mi ayuno yo me confesé con el padre y me dijo, ¿sabes qué? El Señor me dice o me muestra que quiere sanarte algo más y te pide que hagas 8 días más de ayuno, o sea, 48. Yo, padre, ¿sí? Yo, ok, listo. En el día 46, yo empecé a sentir un dolor en este oído, pero horrible, un dolor espantoso. Pues resulta que yo 2 años antes había adquirido un virus en un avión y me quedé sorda de este oído al 100%. Todos los exámenes, me hice varios tratamientos en Estados Unidos y en Bogotá, me dijeron pérdida total del oído de por vida, irreparable. Cuando yo empecé a sentir en el día 46 ese dolor tan espantoso, era dolor de cabeza y dolor de oído, en el día 48 del ayuno llamé a mi esposo y me puse el teléfono aquí. Cuando él me habló, lo oí. Te estoy oyendo, pero el oído que no oía. El examen que me hice dice que he recuperado el 70% de la audición, y fue con el ayuno este. Y ahí fue cuando sentí el dolor de cabeza. Cuando las personas terminan el ayuno, se les pide que no lo terminen con dulce, que no coman frutas en esos 2 o 3 días para evitar un pico de azúcar. Entonces, básicamente se les dice que lo hagan con sopas, con caldos. Sin embargo, lo que Héctor dice, nosotros lo practicamos porque cuando hacen los 33 días de preparación para el ayuno, ahí les vamos diciendo, en esa preparación les vamos diciendo que empiecen el miércoles, el viernes, y ya cuando van a hacer el de 40 días ya llevan esa preparación previa. Pero pues les doy el testimonio que el mío fue así de un día para otro. Cada ayuno es diferente. Hay personas que les da mucho dolor de cabeza y otras que nunca les da nada. Se les pide que tomen mucha agua, que se hidraten muchísimo. Hay personas que tienen experiencias místicas también, experiencias impresionantes de lo que decía Héctor, cómo se escucha la voz del Señor. Los testimonios son muy distintos, pero hay testimonios que uno de verdad que dice, wow, esto es increíble. El testimonio de mi esposo es de esos que uno dice, wow, porque él nunca había podido ayunar. Él empezó a hacer los ayunos conmigo, pero los hacía hasta las 12 del día. A las 10:30 empezaba a mirar el reloj
A las 11 miraba el reloj porque ya quería terminar el ayuno. Y yo cuando hice mi ayuno lo ofrecí por él. Él decidió hacer su ayuno de un día para otro, no se preparó. Y cuando estaba en el día 39 del ayuno, él estaba en oración, yo estaba a su lado, cuando sentí que dijo, Señor, pero ¿cómo te voy a negar yo a ti algo? Pídeme lo que quieras, yo a ti no te puedo negar nada. Pues yo sé que él ora y veía que estaba en su oración, pero cuando se puso a llorar y le dije yo, ¿qué pasó? Me dijo, el Señor me acaba de pedir otros 40 días. Mi esposo hizo 80 días ininterrumpidos de pan y agua, y eso es un milagro, porque él cuenta en su testimonio cómo sufrió de gula toda la vida. Un hombre que no había podido hacer un ayuno sino hasta las 12 del día y de mal genio. Y eso es una gracia que solamente la puede dar el Señor. Solo el Señor. ¿Qué más consumimos aparte del pan y el agua? Los sacramentales. El aceite de oliva, la sal y el agua exorcizados por un sacerdote. Eso también lo consumimos. Nos ungimos donde nos duele y los dolores. Es impresionante lo que el Señor hace. Al pan en ocasiones le ponemos un poquito, pues yo acostumbraba a hacerle una crucecita con el aceite exorcizado. Me unjo con el aceite exorcizado y bueno, la fortaleza y la templanza, todo eso viene del Señor. Eso es imposible en nuestra dimensión humana. Zulma, yo tuve Selma, yo tuve no se puede decir suerte, sino la bendición de tener al padre Claudio aquí en mi casa. Y con él, cosas muy maravillosas que pasaron, que por el padre Claudio, que Selma está hablando, es la pintura que yo mostré en estos días, que yo hice. Viene de la historia del padre Claudio. Cuando hables con el padre Claudio, le dices, mira, ¿sabes con quién estuve? Con Gloria, la de la sopa de pescado de Chicago. Okay. Porque él estuvo en mi casa y a las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque él cuando está en el día viernes, él no come carne. Y íbamos para una Eucaristía y ese día iba a ser sanación y liberación. Entonces él hace ayuno hasta que ya no termina, solo come algo que tenga que ver pescado. Y yo le dije, padre, que aquí le iba a preparar algo. Y él dice que fue algo fabuloso, esa sopa de pescado. Pero cuando estábamos hablando, porque aquí hay grupos también de Rúa en Chicago, él recomienda un tipo de pan que no es común pues en los supermercados, no el pan sándwich. Entonces, pero tú ahora lo mencionabas, ¿por qué? ¿Es por la facilidad en otros países? ¿Porque acá o por qué él recomienda un pan y tú no le pones que no sea dulce? Creo que él recomienda el pan ácimo, algo que no tenga levadura, algo que sea... y de hecho en Whole Foods se consigue así un pan especial. ¿Cuál es ese, Selma? El padre Claudio es muy amplio con el pan. Él dice que no sea dulce. Yo hice el ayuno con él en un retiro, estuve con él y él come cualquier tipo de pan. A él le gusta mucho el pan de maíz para el ayuno. En Bogotá, por ejemplo, el pan de maíz que vende Carulla es el que le gusta más. Pero sí, el pan ácimo es el que se comía antiguamente, que no se consigue en todas partes. Hay un pan judío que también es muy parecido al pan ácimo que también le gusta, pero él procura ser amplio para que la gente no tenga problemas con su ayuno. ¿Qué decimos? Si la persona tiene problema de gluten, buscar un pan sin gluten. La persona puede tostar su pan. Se puede comer pan de almendras, las personas que tienen el problema de gluten, o pan de harina de almendras o pan de harina de coco.
Nosotros en la preparación les enseñamos a hacer esos panes. Yo he podido ayunar con pan, yo busco el pan más sencillo, procuro que sea el pan tajado de sándwich, el de menos calorías, el más sencillo, el de menos semillas, pero como una mortificación adicional. Sin embargo, si la persona, incluso el padre acepta que si la persona tiene problemas graves con el pan, pueda comer arepa de maíz asado. Sin mantequilla, por supuesto, sin quesito, pero él acepta que lo hagan con la mantequilla de maíz. Las galletas árabes se pueden también. Y la persona puede desayunar con un pan, almorzar con un pan y comer con un pan. No tiene que ser el mismo pan siempre. Selma, los retiros que tú organizas en Atlanta, ¿tú los haces por intermedio de tu grupo? ¿Cómo son para parejas o cómo son esos grupos que tú organizas? Distinto. Por ejemplo, hago para familias, para parejas que me piden, y también hago grupos de Camino a la Santidad, retiros de Camino a la Santidad. Ahorita el último que hice lo hice con unas personas de Miami que quisieron viajar a Atlanta, 25 personas, entonces les organizo el fin de semana el retiro, pero igual han ido matrimonios solo los esposos y les hago el retiro a ellos dos, o con los hijos, depende de la situación. Por lo general es personas que tienen una situación muy complicada y necesitan un espacio, pero no es a través del grupo, es como directamente. Oh, ya. Ya que allá te espero. Sí, ya, me encantaría. Después con Goyi me pongo en contacto contigo. El contacto. Si quieren ingresar a alguno de los grupos, ayuda idónea para orar por estos esposos, o los hombres por las esposas, como les dije, ya hay muchos señores haciéndolo por sus esposas. Son oraciones que pueden durar 10 minuticos al día, 15 minutos máximo. Y si quieren hacer la preparación para el ayuno también, lo que quieran con Goyi, yo les doy los links para que entren a los grupos. Son grupos de silencio, en ninguno va a haber gente hablando ni opinando, todos son personalizados, o sea, cada persona hace su proceso. Gloria, para finalizar entonces, a ver si les puedes compartir el video que te mandé, por favor. Sí, ya voy, dame un segundito. Ese video es el himno de nosotros. Ok, déjame. En toda la... Me dejan saber si lo escuchan, ok, por favor. Listo. Y si lo ven también. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor.
Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer. No hay santidad sino obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Y loco por Dios. Excelente, excelente video. Selma, yo que tuve... Mis felicitaciones para Selma. Escuchando el testimonio de ella. Fuerte, fuerte por todo lo que tú comentas ahí de cómo era tu vida y cómo dejaste todo eso para seguir al Señor. Y estás luchando para llegar a esa santidad. De verdad que te felicito. Demasiada, mejor dicho, fuerza, ganas. Estás enamorada de Dios, bastante, bastante estás enamorada de Dios. Te felicito. Yo sabía, te conocía. De pronto tú no me conocías a mí, pero yo sí te conocía a ti. De verdad que sí. Yo te vi a ti súper elegantísima. Yo te veía. Cuando tu papá tenía el hotel, donde estaba el Hotel Palacé, yo tenía un negocio al frente y yo los veía a ustedes. Y lo que tú dices, yo doy fe de eso, es verdad. Te felicito, mujer. Que Dios te bendiga y que sigas dando tu testimonio para que nos llames mucho a esa santidad. Porque todos estamos llamados a ser santos. Gracias por tu testimonio. Selma, de verdad, toda mi admiración por ti. Eres una almita misionera. Que el Señor te bendiga enormemente. Y lo más hermoso es que eres testimonio de vida. Eres esa propuesta viva para estar en los caminos del Señor. Como lo dijo Yasmina, también conocí tú antes y el día en que estábamos en la sala de velación,
me guardé en mi corazón y yo le dije a Goyi, no sé si Goyi lo recuerda, yo dije, Goyi, ¿quién está rezando ese Santo Rosario meditado tan hermoso? Y siempre esa Selma antigua, porque como Yasmina también te conocí cuando estabas en tu mundo, en ese mundo que te impedía ver a ese Cristo vivo y resucitado, me vine enamorada y yo decía, qué belleza. Y cada día le decía yo al Señor, Señor, qué tan bonito que cada día tú a través de estas personas, porque Goyo lo sabía, en mi testimonio de vida también lo dije, tú me acercas más a ti. Lo que tú decías, te felicito, eres un Abraham que nos invita a tener esa confianza, esa certeza, a renunciar, esas renuncias. También tuve la bendición de estar en contacto con el padre Claudio Barbudo y tuve una experiencia muy hermosa con él. Y siempre he tenido muchas ganas de hacer el ayuno, pero me puede más la humanidad, porque es lo que tú dices, es esa falta de voluntad, de disciplina, de que es esa otra partecita que te dice, no lo puedes lograr, te vas a enfermar, te va a dar dolor de cabeza. Y algo me quedó grabado de los sacramentales y el padre Claudio siempre dice, es que no soy yo quien ayuna, es Cristo quien ayuna en mí, y que es muy importante la comunión, recibir el cuerpo de Cristo, porque ese es tu mejor alimento y es el que te sostiene. De verdad, Selma, de corazón, mi hermanita de Maús, de verdad, de corazón, necesitamos estas almitas misioneras que con esos testimonios de vida tan hermosos nos demuestren que hay un Cristo vivo y hay un Cristo vivo y resucitado en ti, en tu rostro, en tu forma de hablar, en ese desprendimiento, en que el mundo te impedía ver a Cristo y ahora tienes esa cruz enfrente de ti y el mundo detrás de esa cruz. Te felicito de corazón porque es teso uno lograr ese camino a la santidad es duro, pero Dios es hermoso y siempre lo he dicho en este grupo, las diosidencias. Sé que mi Diosito por algo también te puso acá, a darnos ese hermoso testimonio y con Goyi vamos a tener esa comunicación que Dios va a permitir a través de ti para alcanzar cada día esa santidad que tanto necesitamos todos. Así que de corazón un abrazo gigante, mi hermosa hermanita en Cristo, mi hermosa hermanita de Maús, y gracias por ese hermoso testimonio y sigue con esa labor tan hermosa. ¿Lo muestro ya? ¿Lo muestro Sí, ya? Muéstraselo, porque yo le hablé de ti y le expliqué lo del cuadro a mi manera. Ah, ok, sí, yo había visto el cuadro. Yo lo vi la vez pasada. Ajá. Ah, bueno, pero es eso, sí, míralo hermoso. Bien. Yo le hablé de ti, Gloria. Sí, él fue el padre el que nos dio a mi hija y a mí. Fue muy... yo fui a la iglesia, me pasó algo con los ojos del padre. Yo no sé si yo ya lo he expresado. Yo fui a la iglesia y vi los ojos del padre cuando él estaba predicando. Nosotros llegamos y nos pidieron que pasáramos al frente y yo pasé estaba con el papá del padre Andrés, la hermana del padre Andrés, era en la iglesia donde él estaba, y nos dijeron, pasen al altar. Y nosotros, ¿pero qué va a pasar? Cuando empezaron, el padre tocaba y las personas iban cayendo, ¿sí? El descanso del espíritu. Cuando el papá del padre Andrés, un señor de casi 90 años, 90 años, miró y dijo, a mí no me va a tumbar, y tenía el bastón en la mano, a mí no me va a tumbar. El que dice a mí no me va a tumbar, le hizo así, cuando yo vi fue que cayó. A mí me iba a ir dando la risa, a mí no me dio tiempo. Cuando llegó donde a mí me hizo así, ¡fu! Y yo caí al piso. Yo estaba con Laura, mi hija joven, incrédula, me dijo, ay, ma, qué presa y grasa, que no, ay, es que eso es muy larga, las misas del padre Andrés son muy largas. Y yo le dije, ven, mami, acompáñame. Cuando
A mí, yo caí, ella dice que ella solo vio que su mamá se desplomó y ella encima desplomó. Y así cayeron todos los que estábamos en el altar. Cuando nosotros estábamos en ese trance que no podíamos mover, yo les digo y les juro, ni un dedo, no podía mover absolutamente nada de mi cuerpo. Escuchábamos cómo se reían a carcajadas, pero unas risas diabólicas en 4 ocasiones. Mi hija y yo duramos 20 minutos acostadas en el altar. Fuimos, no podíamos movernos hasta que ya pudimos. Había por ahí unas 2,000 personas en la iglesia, 2,000 personas que cayeron al piso. Él llegaba con esa orden y con esa, ¿cómo se le dice? Con esa fuerza donde uno caía. Pero mi hija, cuando mirábamos, porque estamos adelante, él venía y nos hablaba, sus ojos eran como miel, amarillos. Amarillos en medio de la predicación, amarillos, amarillos. Para resumirles, cuando él vino a cenar acá a la casa, que veníamos y fue a mi negocio a bendecirlo y todo, mi hija el otro día me dice, mami, ¿tú no diste cuenta una cosa? Y yo, que mi reina. Él antes de irse a todos les dio unas estampitas y unas manillas para las almas del purgatorio. Pero a mi hija y a mí nos dio una estampita en italiano, que es el rostro que ustedes ven pues completo. Pero al otro día mi hija me dijo, mami, el padre tan raro, en la iglesia tenía sus ojos amarillos, miel, pero el padre no los tiene amarillos, el padre los tiene azules como el cielo. Cuando yo le dije, sí, mami, eso fue muy extraño. Cuando miramos la estampa, eran exactamente los mismos ojos que vimos en el altar. Él se transformó. El padre Claudio que estuvo en mi casa y el padre que yo veía con poder, con control de todas esas personas, no era el mismo. Y yo le dije, ¿será, mami, que estamos equivocados? Llamé a Luz Marina, la hermana del padre Andrés. Luzma, ¿de qué colores tenían los ojos del padre Claudia? Amarillos, miel. Llamó como a 4 personas. Mi hija se puso literal a llorar. Y me dijo, mami, él estuvo en nuestra casa. Él estuvo en nuestra casa. Jesús estuvo en nuestra casa. O sea, fue una cosa tan increíble que él se transforma con poder. No había, se reían como personas con diablos, demonios en sí, y se le venían a tirar, a pegarle, a empujarlo. Él sudaba y no podía y volvía y seguía. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Y él es, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Pero ver más de 2,000 personas en el piso literal fue algo que yo jamás en mi vida lo he visto. Y el poder que él cuenta, que él cuando va a procesos así ya más fuerte, él hace ayunos. Y las personas que estaban sirviendo con él ese día, 4 personas, estaban en el ayuno de 40 días y yo no lo podía creer. Y sí, me dio bastante sal exorcizada de aceite y agua. Yo le mandé a Julie a Colombia, para mi mamá, para mi papá, pero es algo maravilloso lo que yo sentí. Y la pintura sí fue hace como 4 semanas ya, que yo venía despertándome en medianoche que por favor pintara, y ese fue lo que lo pinté. Buenas noches, te felicito, la verdad que tremendo la enseñanza de hoy, el tema de hoy. Me agrada escuchar estos temas y te felicito mucho, ¿viste?
voy a desconectar porque voy a hacer una cosita y que Dios los bendiga a todos. ¿Ah? Hasta luego. Mañana. Mañana. Que descansen. Ruth está ahí. Ruth hace mucho ayuno también. Ruth está. Cecilia, están pillando. Sí, ahí Ceci, estoy escuchando, Ceci. pero Prenda la Selma, cámara. con el ayuno de ella me dejó muda porque la verdad, yo hace 2 años que conozco al padre Claudio, ¿verdad? Y siempre, y fui y conocí al padre Claudio por una amiga. Y casi todas han hecho el ayuno de 40 días y yo he querido estar ayudando al padre Claudio en la misión de él, pero hasta que yo no haga el ayuno de los 40 días, o sea, no me dejan, o sea, colaborarle. Y yo digo, Dios mío, o sea, yo lo hago los miércoles y los viernes, pero lo hago hasta mediodía, como hasta la 1. Un día lo hice, empecé en enero de este año y lo hice 3 días seguidos. Y como que me fue dando como el desaliento, como la pálida, como de todo. Yo dije, no, voy a seguir los 3. Y no he podido. Y llevo 1 año en esas, pero yo sé. Y mira, y estoy en el Eso, chat Ruth, dale. Así es. y estoy en el chat con el padre Claudio. Estoy en el chat en el que empezó hace 5 días el ayuno hasta el 24 de diciembre. Ay, lo voy a hacer, Dios mío, pero es por eso me quedé callada y yo sé que lo voy a hacer y va a llegar el día en que hoy es el día. Pero me encanta todo lo que dijiste, me encanta tu testimonio, yo mejor dicho, admiro todo eso que estás haciendo y qué belleza, qué belleza. Por los poquitos días que yo que he experimentado y que estoy en el camino con el padre Claudio, que eso es un santo, es algo espectacular. Yo lo he visto él cuando viene aquí a Miami, viene casi siempre en las Navidades. Es bien hermoso, es bien bonito. Y de hecho, pues Julie, y el año pasado que estuvo Julie aquí, le tocó su cumpleaños y ese fue el regalo que yo le di. La invité para que conociera al padre Claudio y eso fue una experiencia preciosa. Pero voy a hacer el ayuno. Voy a contactar a Gloria Samur para que me dé todos tus datos. Selma, ayúdanos en oración, porque, sí, porque más de uno queremos hacerlo, pero más nos puede la humanidad. No, y sabes duramos 2 días y nos da el babiado. No, pero ¿sabes cuál es mi problema? Y yo le he dicho al padre Claudio, es que a mí me da reflujo y es muy fuerte el reflujo que me da. Yo sufro de reflujo, sufro de gastritis crónica y si vieras que en esos 40 días ni un solo día me dio reflujo y el pan no me hizo daño, ni me hinché ni nada. O sea, se te quita todo, no le tengas miedo, que no te da nada. Exacto. Bueno, vamos a tener que ponernos la tarea de hacer todos el ayuno aquí. Vamos a hacerlo en enero, Selma. Mira, óyeme, otra cosa. Uno por días. Podemos hacer un ayuno de viernes y contar los testimonios. Ay, no, lo voy a hacer después de tal fecha porque es que cumplo años, fulanita. Mi hermano que dirige los ayunos cumplió años y estaba haciendo el ayuno y la torta se la hicieron de pan. La torta de su cumpleaños fue un pan divino que le mandaron a hacer y eso fue lo que partieron y repartieron. Entonces uno busca muchas excusas y no hay excusas. No, yo lo he querido hacer, no sé por qué, pero siempre me ha llamado la atención como el mes de enero, ¿ya? Entonces, bueno, yo te voy a contactar. ¿Por qué no empezamos a ayunar los viernes? A ver, íbamos dando testimonio cómo nos va los viernes de los lunes. Yo tengo una pregunta. No me digas que tú eres de las que les gusta, que no, este fin de semana como, pero el lunes arranco con la dieta. Claro. Porque los domingos se comen mucho. Miércoles o viernes son los días de ayunar. No, yo llevo 1 año ayunando miércoles y viernes, pero solo lo hago hasta mediodía. Y después te comes el banquete.
No, yo me cuido. Tú sabes que no me como, ya como más poquito para que no me haga mucho, pero llevo un año en esa. Pero miércoles y viernes, pero mediodía. Según el padre Claudio, no. Ruth, muy bueno, Ruth, pero tú sabes que el ayuno también, aparte de aguantar un poquito la comida, también hay que ayudarlo con otras cosas. No, total, oración, no, yo lo hago Oración, mucha oración, sí. y la verdad es Mucha. que felicito a Salma, Selma, te felicito. Me gustó, me encantó tu testimonio. Es de una mujer valiente. La verdad que Dios te siga iluminando y ojalá podamos tener la dicha nuevamente de tenerte en este medio, de contar contigo. Me encantaría mucho, como dice Ruth, ya empezaste, Ruth, los miércoles y viernes. Sí sé que ayuno es de lo que es ayuno, oración, Eucaristía, es de mucha liberación. Entonces, muy, me encantó, que Dios te bendiga. Y Ruth, sigue y te propones a hacerlo los 40 días y lo vas a hacer. Y bueno, así es, amén. Ahí vamos aprendiendo poco a poco. Es que yo tengo una pregunta, porque también he estado y he estado como en esa labor de lunes o miércoles, pero yo escuché a Selma y me parece esencial lo que ella dice. Selma, si me aclaras, antes de empezar a hacer un ayuno, lo ideal es prepararnos los 33 días. No es decir, voy a coger el ayuno el lunes porque ya voy a estar, no, es preparación, mente, cuerpo y alma. Entonces, a mí me parece que esa invitación que nos hizo Selma sería fundamental que cuando lo vayamos a hacer a través de Goyi, nos pongamos en contacto y empecemos la preparación de los 33 días. Selma, yo te hago una pregunta. ¿Eso no tiene que ver con lo de la consagración para la Santísima Virgen María? ¿O es algo muy aparte? Totalmente aparte, no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. No se te escucha bien. No tiene nada que ver. Con la consagración a la Virgen, no tiene nada que ver. Ok, sí, porque como eran los mismos 33 días, entonces sí sería muy bueno que Goyi nos preparándonos, cada uno, es que el tiempo de Dios es perfecto y el Señor va a llamar a cada uno en el momento justo a hacer el ayuno. Entonces, qué bueno que a través de Gloria entonces podamos tener esa opción de preparación. Selma, una pregunta, Selma, esas personas diabéticas o con preexistencias, cosas así, ¿cómo las organizan para hacer esos ayunos? Todo esto se lo decimos en la preparación y no hay ningún problema. Marvin es diabético, hipertenso, hizo 80 días. O sea que no wow. O sea, no hay excusa para no hacerlo, mejor dicho. Y no con los medicamentos, por ejemplo, que tu pregunta, Selma, ¿cómo hace con los medicamentos? ¿No toma los medicamentos en esos 33 días? Sí se los toman. Durante el ayuno se toman los medicamentos y si el médico ha mejorado, el médico se los quita, que es lo que ha pasado muchas veces. Ok, muchas gracias. Yo también te felicito mucho. La verdad que me gustó mucho tu testimonio. Muy berraca, muy valiente, mujer valiente. De verdad sí, que, Selma, que no todo el mundo tiene esa fuerza de voluntad, porque también se requiere voluntad para hacer un cambio en su vida. Ese llamado que te hizo Dios, wow, de verdad, increíble. Son historias que son increíbles, pero vea, son reales. Te felicito. Gracias. Son testimonios maravillosos. Yo siempre he dicho que el testimonio es lo que te motiva a hacer cambios en tu vida, porque es que nosotros somos como Santo Tomás. Sí, ver para creer. Ver para creer. Entonces, lo que pasa es que Dios vino por los enfermos, no vino por los sanos, sino por los enfermos para mostrar
para Es mostrar su correcto. gloria, su misericordia, para mostrar todo lo bello que Él puede hacer por nosotros. Todo lo que vemos nosotros imposible, para Él es posible. Y hay otra cosa muy importante, que los jóvenes de hoy en día, ellos no leen la Biblia. ¿Y sabes cuál es la nueva Biblia? Esto que estamos haciendo nosotros, dando testimonios de Dios. Ese es el Amén. mensaje que están Amén. recibiendo los jóvenes. O sea que el compartir, el cuando hablamos con nuestros hijos y les mostramos lo que estamos haciendo, ese es el llamadito poco a poco para que los vaya interesando, para que se den cuenta que hay una fuerza mucho más grande y poderosa, que si nos agarramos de él, vamos hacia adelante. Así es. Maravilloso, Así es. Selma. Sobre todo que cuando tú hablas en un país como este, que el país del consumismo, donde si la persona puede perder su rumbo y su guión, porque aquí es el país de todo lo que tú quieras, tú lo puedes lograr conseguir, donde la economía te consume, te absorbe, se te olvida de dónde vienes, ¿sí? Sus raíces. Qué maravilloso escuchar ese mensaje tuyo. Yo tengo 20 años, 22 años en este país, y es lo que tú dices. Para mí hay 4 principios, que son: quién soy, para dónde voy, con quién voy, y ser agradecido, no perder el camino. Entonces, ojalá que podamos contar con tu presencia en un futuro. Nos dejas saber, para no abusar de ti. Ella es feliz, si la quieren contactar todos los días, ella da una charla todos los días. Ay, me encanta. Cuando tengan algún tema que ustedes de pronto quieran, porque tengan la Ahondar. me dicen. Correcto. Y es más, es feliz de darles la charla otro miércoles de algún tema que ustedes quieran. Selma, Listo. Gloria, ¿Selma está viviendo en Atlanta o está ahí en Cincelejo? Ahorita está aquí, pero ella vive en Atlanta. Se va mañana. Ay, voy a Ah, Quedó estamos solita. cerca. Sí. Qué belleza, Goyi, tu familia, de verdad. Qué testimonio de vida tan grande y tan lindo, de verdad que sí. Selma, si algo sí te molesto con la comunidad mía de Maús, Claro. yo ya con Goyi hablo por el interno, porque nosotros nos congregamos todos los martes y me encantaría poder tener ese regalito de Dios y nos puedas dar un temita o con tu Por lo menos testimonio. 2 veces a la semana estoy en grupos de Maús. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, Sí, Un placer. Bueno, familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Muy buenas